brazos al dulce hogar me llevó. Las 99 dejó en el redil y se fue al desierto a buscarme a mí. Con afán inmenso luego me llamó y hallóme gimiendo de acerbo dolor. Se sentó a mi lado y al verme lloró. Ven mi triste oveja, escucha mi voz. No me desconozcas, soy el buen pastor. Vamos al rebaño, do reina la paz, allí donde mora mi rey celestial. Si por la fatiga no puedes andar, ven que entre mis brazos te puedo llevar. Ven mi triste oveja, vamos al redil, que muy tiernos pastos tengo para ti. Conmigo por siempre tú vas a vivir. He set them what? A prophet again? Is that right? And he separated his people from the unbelieving world, from the coming judgment of that day. Did he do it? En los días de Moisés, él tuvo cuidado del pueblo. ¿Qué les envió? Un profeta nuevamente, ¿verdad que sí? Y él separó a su pueblo del mundo incrédulo, del juicio venidero de ese día. ¿Lo hizo él? He cared when Egypt had heaped their sins so high until God had to send judgment because he had already told Abraham, and I will deal with that nation. Él tuvo cuidado cuando Egipto había amontonado tanto su pecado, al punto que Dios envió juicio, porque él ya se lo había dicho a Abraham, y yo lidiaré con esa nación. So, instead of pouring out his wrath upon all of them, he sent his care to them. He sent his comforter to them. He sent his word to them. Así que en lugar de derramar su ira sobre todos ellos, él les envió su cuidado, les envió su consolador, les envió su palabra. And he always sends his word by his prophet, as he did in Noah's time. He did the same thing in the days of Noah. And the days of Moses, we find out he done the same thing. Y él siempre envía su palabra por medio de su profeta, como lo hizo en el tiempo de Noé. Él hizo lo mismo en los días de Noé, en los días de Moisés. Vemos que él hizo lo mismo. He sent them his prophet, and they separated themselves from unbelief. Now that's the kind that come out. That's the kind that believed it. Les envió su profeta, y ellos se separaron de la incredulidad. Ahora, esa es la clase de gente que sale. Esa es la clase de gente que lo creyó.
They believed Moses, in the eyes of Pharaoh, he was a fanatic. He was a magician. He was a hypocrite. He was something horrible. Ellos le creyeron a Moisés, que él era, a los ojos de Faraón, él era un fanático. Él era un mago, él era un hipócrita. Él era algo horrible. But to the people that was elected to come out according to God's word, I will bring them out. Amen. He was a prophet to them. Pero para las personas que fueron elegidos, que salieron conforme a la palabra de Dios, yo los sacaré. Él era un profeta para ellos. He was God's provided way. And he also, notice, they believed him and escaped from the judgment of that day. They believed Moses. Él era el camino provisto de Dios. Y él también, fíjense, ellos le creyeron y escaparon del juicio de ese día. Ellos le creyeron a Moisés. Then he also cared for them to bring them out, and he cared for them in the journey after they come out. Amen. Amen. As that was in the physical, this is in the spiritual realm. Y él dijo que también tuvo cuidado de ellos, de sacarlos, y cuidó de ellos en el viaje después de que salieron. Amén. Como eso fue en lo físico, esto es en el reino espiritual. He cared. Why? He provided everything they had need of while they were in the journey. Did he? Él tuvo cuidado. ¿Por qué? Él proveyó todo lo que necesitaron mientras estuvieron de camino. ¿Fue así? He healed them when they were sick. He provided healing. He provided a way for their sickness. He provided a brass serpent that they could look upon that brass serpent, a symbol of sin, and be healed. Él los sanó cuando estuvieron enfermos. Él proveyó sanidad. Él proveyó una vía para su enfermedad. Él proveyó una serpiente de bronce, pudiendo ellos mirar esa serpiente de bronce simbolizando el pecado y ser sanados. He fed them while they were in the way. Where there was no bread, he rained bread out of heaven. He fed them. Not only that, but he clothed them, showing he cares for those who care. Él los alimentó mientras iban de camino. Donde no había pan, él hizo llover pan del cielo. Él los alimentó. No solo eso, sino que los vistió, mostrando que él tiene cuidado de aquellos que tienen cuidado. If they're ready to confess and repent and believe and accept, God cares. But you got to care first. You've got to accept what he sent you. Si ellos están dispuestos a confesar y arrepentirse y creer y aceptar, Dios tiene cuidado. Pero usted tiene que importarle primero. Usted tiene que aceptar lo que Él le envió a usted. He so cared for them that they'd be sure that there would be no mistake. He had vindicated his prophet by a sign of a pillar of fire. That let the people see that it wasn't just this man walking on here, that was God right above him. He was the one that was leading the way. Él cuidó tanto de ellos para que tuvieran la seguridad de que no hubiera error. Él vindicó a su profeta con la señal de una columna de fuego, para que el pueblo viera que no era solo este hombre caminando por aquí, que era Dios allí mismo sobre él. Él era quien guiaba en el camino. God cares for people who cares. God cares for those who care for him. Dios tiene cuidado de las personas que se interesan. Dios tiene cuidado de aquellos que se interesan por él. So he had vindicated this man, proved that he was the God's servant by sending them a pillar of fire to lead them to the very land. Así que él vindicó a este hombre y probó que él era el siervo de Dios, enviándoles a ellos una columna de fuego para guiarlos a la tierra misma. And they know as long as this sign
of this fire, a pillar of cloud and fire was following them. He said he took not away the pillar of fire and cloud. Y ellos sabían que siempre y cuando esta señal de este fuego, una columna de nube y fuego, los seguía, dijo que él no quitó la columna de fuego y la nube. He was with them for years and years in the wilderness. 40 years. Is that right? The pillar of fire led them. We're in our 33rd year. Even 7 years longer. If a type the same. Él los acompañó por años y años en el desierto, 40 años. Es así, esa columna de fuego los guió. Vamos para nuestro año 33. Con 7 años más sería el mismo tipo. All right, a pillar of fire led them. He cared for them. And he cared so much for them to let them know that it wasn't some scientific thing, it wasn't some slip-up, but he had vindicated the message, proving it. Muy bien, una columna de fuego los guió. Él tuvo cuidado de ellos. Y él tuvo tanto cuidado de ellos que sencillamente les hizo saber que no era una cosa científica, no era algún error, sino que él vindicó el mensaje, probándolo. He so cared even for a woman that was an outsider, not an Israelite. She didn't belong to the group, but she was an outsider, Presbyterian, Methodist or something. She was on the other side. Él se preocupó tanto que aún cuidó de una mujer extranjera, no una israelita. Ella no pertenecía al grupo, era una extranjera, presbiteriana, metodista o algo. Ella estaba del otro lado. But when she heard, her name was Rahab, she was a harlot. But when she heard how God was in a pillar of fire and was leading them, she said, called out to God, and she showed mercy to the spies that had come to look out the land. And because she cared for her and her people, God cared for her. Pero cuando ella oyó, su nombre era Rahab, ella era una ramera, pero cuando oyó de cómo Dios estaba en una columna de fuego y los estaba guiando, ella dijo, clamó a Dios y les mostró misericordia a los espías que habían venido a conocer la tierra. Y por cuanto ella cuidó de ella y de su gente, Dios cuidó de ella. In so much to this harlot that would give her life to Christ, to the cause, because she'd seen the sign of a supernatural God and she served her gods right in her own denomination. Tanto así que esta ramera que le entregaría su vida a Cristo, a la causa, porque ya había visto la señal de un Dios sobrenatural. Y ella había servido a sus dioses en su propia denominación. But when she seen this great supernatural sign, she cried out and asked for mercy for her family, and God so cared for her that the whole city lapped down, one on top of the other, but there wasn't one rock moved on her house. He cared. Though her be an outsider, she wasn't in the group at that time. But He cared. He always cared. Pero cuando ella vio esta gran señal sobrenatural, ella clamó y pidió misericordia. Y misericordia para su familia. Y Dios cuidó tanto de ella que toda la ciudad se derrumbó, una sobre la otra, pero ni una roca se movió en su casa. Él tiene cuidado. Aunque ella era una extranjera, no estaba en ese grupo en ese momento. Pero él tuvo cuidado. Él siempre tiene cuidado. He cared for Elijah when he and he alone cared for God. Amen. Hallelujah. That's where it comes to. Cast your cares upon him, for he careth for you. Él tuvo cuidado de Elías cuando él, y solamente él, tuvo cuidado de Dios. Aleluya. Y ahí llegamos a esto. Echa toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Peter speaking to the elect elders. The elders and them in the church. He said, put your cares on him because he cares for you. Put everything there because you're clean before God. You're walking as servants of God. Pedro, hablando a los ancianos elegidos, a los ancianos y demás en la iglesia, les dijo,
Poned sobre él vuestras preocupaciones, porque él cuida de vosotros. Depositen todo allí, pues estarán limpios ante Dios. Ustedes caminarán como siervos de Dios. God cared for Elijah because Elijah cared for God. All the other preachers had lost the vision of that day, had lost the will of God and the love of His Word, and it all went modern. Dios se preocupó de Elías, porque Elías se preocupó de Dios. Los demás predicadores todos habían perdido la visión de ese día, habían perdido la voluntad de Dios y el amor de su palabra, y todo se volvió moderno. But no matter how modern Jezebel had them, the first lady of the land, no matter how much them other preachers let them women act and do, Elijah called out against it in the name of the Lord. Pero no importa cuán modernos los tenía Jezabel, la primera dama del país, no importa cuánto aquellos otros predicadores las dejaran actuar y comportarse, Elías clamó contra eso en el nombre del Señor. He cared for what God said. God cared for what Elijah said then. Because he said the word of the Lord. God cares when you care. But you got to care first. Él cuidó lo que dijo Dios, y Dios cuidó entonces lo que dijo Elías, porque él dijo la palabra del Señor. Dios se interesa cuando usted se interesa, pero usted primero tiene que interesarse. Sí. Notice, he cared when he called Elijah by his word, off from amongst the denominations. Looked like he'd have to starve to death, because there'd be no tithe and offerings coming to him. Fíjense, él se preocupó al llamar a Elías por su palabra de entre las denominaciones. Pareciera que él debiera haberse muerto de hambre, pues no había diezmo ni ofrendas llegándole. But he so cared for Elijah, he didn't let him starve during the time he was obeying the word of God. He commanded the ravens to feed him. He cared for Elijah because Elijah cared for him, and he is the word. Pero él cuidó tanto de Elías que no permitió que se muriera de hambre en el tiempo en que él estaba obedeciendo la palabra de Dios. Él ordenó a los cuervos que lo alimentaran. Él se preocupó de Elías, porque Elías se preocupó de él. Y él es la palabra. He cared for Daniel. When Daniel cared for God's word enough to pray sincerely, no matter what the king said, I don't want no more of that done, Elijah just threw open the shutters and looked towards Jerusalem and prayed. Él cuidó de Daniel cuando Daniel cuidó de la palabra de Dios, al punto de orar en sinceridad. No importa lo que el rey dijera, yo no quiero que se haga más eso. Elías simplemente abrió las persianas y miró hacia Jerusalén y oró. Elijah cared for God, and God cared for Elijah. Daniel cared for God's word, and God cared for Elijah. Elías cuidó de Dios y Dios cuidó de Elías. Daniel cuidó de la palabra de Dios y Dios cuidó de Elías. He sent a pillar of fire that scared that lion off of him and stayed down there all night long. God cared because Daniel cared. Yes, sir. Él envió una columna de fuego que asustó a ese león y él permaneció allí toda la noche. Dios se preocupó porque Daniel se preocupó. Sí, Señor. Sincerely prayed, knowing that it'd go to mean throw it into the lion's den if he disobeyed the denominational orders. But he knelt down by the window, not fearing what man said. Amen. He threw open the windows because it was a commandment of God. And he prayed sincerely and honestly to his God every day. Sinceramente oró, sabiendo que le significaba ser arrojado al foso de los leones si él desobedecía las órdenes denominacionales. Pero él se arrodilló junto a la ventana, sin temor de lo que dijera el hombre. Él abrió decididamente la ventana porque era un mandamiento de Dios y oró sincera y honestamente a su Dios a diario. He cared for God and His commandment, and God turned around and cared for Daniel and His commandment, His stand. Él cuidó de Dios y de su mandamiento. Y a cambio, Dios cuidó de Daniel y su mandamiento, su posición. Daniel cared for God and His word, and God cared for Daniel and his stand for the word. He'll do it every time. Amen. Daniel cuidó de Dios y de su palabra, y Dios cuidó de Daniel y su posición por la palabra. Él lo hará cada vez. Amén. He cared for the Hebrew children.
when they respected sincerely and cared for the faith that was once delivered to them, the Word of God. Él cuidó de los jóvenes hebreos cuando respetaron sinceramente y cuidaron de la fe que les había sido encomendada a ellos, la palabra de Dios. He so cared for them that when they blowed the trumpet, they had a commandment from God, don't bow before any heathen god, any statues. Don't bow, don't worship them. That was the commandment. Él los cuidó tanto que aún cuando tocaron la trompeta, ellos tenían un mandamiento de Dios. No te postres ante ningún dios pagano, ninguna estatua. No te postres y no los adores. Ese era el mandamiento. And when they sounded the trumpet and said, we'll throw into the furnace those who don't, they so cared till they turned their back upon the statue. Amen. That's right. Y cuando tocaron la trompeta y dijeron, echaremos en el horno a los que no lo hagan, a ellos les importó tanto que hasta le dieron la espalda a la estatua. Correcto. God so cared for them that when the heat come on, He sent the fourth man down there in the fiery furnace and kept them cool. He cared because they cared. Dios cuidó tanto de ellos que cuando el calor subió, Él envió al cuarto hombre allá al horno ardiente y los mantuvo frescos. Él se preocupó porque ellos se preocuparon. If you want to hold on to some creed, God don't care what you do. If you want to do that, He'll never care for you. Because you're doing what man said. But if you hold to God's word, your true, sincere confession, and believe God is a healer, the same yesterday and forever, He'll care for you. Si usted se quiere aferrar a algún credo, a Dios no le importa lo que usted hace. Si quiere hacer eso, Él nunca cuidará de usted, porque usted está haciendo lo que ha dicho el hombre. Pero si usted se aferra de la palabra de Dios, su confesión sincera y creencia en que Dios es un sanador, el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él tendrá cuidado de usted. He cared then. He cared for the Hebrew children. And He sent them the fourth man to deliver them, which was Christ. We know that. Él tuvo cuidado allá. Él cuidó de los jóvenes hebreos. Ajá. Y Él les envió el cuarto hombre para librarlos, que era Cristo. Sabemos eso. When the leper cried, Lord, 10 lepers come out and cried sincerely, Lord, have mercy on us. They had enough to care for their own wants. He had a power to care for them. He cared for the leper because the leper cared to make their confession and call Him Lord. Cuando el leproso clamó, Señor, 10 leprosos salieron y clamaron con sinceridad, Señor, ten misericordia de nosotros. Ellos se interesaron lo suficiente por sus propios deseos. Él tenía poder para cuidar de ellos. Él cuidó del leproso porque los leprosos tuvieron cuidado de hacer su confesión. Le llamaron Señor. He cared when the centurion cared enough about himself to send for help from Jesus. Él se preocupó cuando el centurión se interesó lo suficiente para enviar a pedir ayuda a Jesús. When the centurion showed by his faith, denounced his idols of Rome, and cared enough by public witness to send for him to come heal his son, Jesus cared enough to go heal him. Hallelujah. He cares when you care. You got to care first, Dalton. He cared. Cuando el centurión mostró por su fe, renunció a sus ídolos de Roma y tuvo suficiente interés mostrándolo públicamente al enviar por él para que viniera a sanar a su hijo. Jesús tuvo suficiente cuidado para ir a sanarlo. Él tiene cuidado cuando usted tiene cuidado. No obstante, usted tiene que tener ese cuidado primero. Él tuvo cuidado. He cared when Jairus cared enough about Jesus. He was a secret believer. He believed he was right, but because of his denominational stand, he couldn't come out and confess it. Él tuvo cuidado cuando Jairo se interesó lo suficiente por Jesús. Él era un creyente secreto. Creyó que él tenía la razón, pero por su posición denominacional no pudo salir abiertamente y confesarlo. But when his little daughter got sick and died, Jairus looked the death of his daughter or to express his care. He cared enough to denounce the unbelievers that was around him and put on his little ministerial hat and went and found Jesus. Pero cuando su hijita se enfermó y murió, Jairo supo, al ver la muerte de su hija o al expresar su interés,
Él tuvo suficiente cuidado para denunciar a los incrédulos que lo rodeaban y ponerse su sombrerito ministerial. Y fue y encontró a Jesús. When Jairus showed he cared, Jesus showed he cared enough to come and raise her up from the dead. Cast your cares on him, for he cares. No matter what it is, he cares. Cuando Jairo mostró que a él le importaba, Jesús mostró que a él le importaba cuando vino y la resucitó de los muertos. Arroje sobre él sus preocupaciones, pues él tiene cuidado. No importa lo que sea, él tiene cuidado. He cared enough when there was not even a commandment so. There was nothing said so. He had never made mention of it. But he cared because the little woman couldn't get in the prayer line. And she said, if I can touch the border of his garment, I believe him. Él se interesó lo suficiente cuando ni siquiera había un mandamiento. No había nada dicho. Él no había mencionado nada de eso. Pero a él le importó que la mujercita no haya podido entrar en la línea. Y ella dijo, si yo pudiera tocar el borde de su manto, yo le creo. He cared for her faith in that, insomuch that he turned and called her out in the audience and told her her faith had made her well. He cared because the woman cared. Él tuvo cuidado por la fe de ella en eso, tanto que él se dio la vuelta y la llamó de entre la audiencia y le dijo que su fe la había sanado. Él tuvo cuidado porque a la mujer le importó. He cared when the neurotic called Legion cared enough under opposition to wiggle out from under those tombstones of devils and go out to meet Jesus and throw himself prostrate. A él le importó cuando al neurótico llamado Legión le importó lo suficiente, con toda la oposición, de zafarse de entre esas lápidas de demonios y salir a encontrar a Jesús y arrojarse postrado. When Legion, them devils would have never come if Legion had to push his way out there to meet him. And when he cared enough to make that effort, that stand in his belief, Jesus cared enough to cast out this legion of devils from him. And his neurotic condition was gone. He cared when you care. Yes, sir. He cares when you care. Cuando Legión, esos diablos no hubieran venido si Legión no se hubiera esforzado para ir allá a encontrarlo a él. Y cuando él se interesó lo suficiente para hacer el esfuerzo de pararse en su creencia, Jesús tuvo el suficiente cuidado para expulsar esta legión de diablos de él, y su condición neurótica cesó. Él tuvo cuidado cuando usted tiene cuidado. Sí, Señor. Él tiene cuidado cuando usted tiene cuidado. Now, when Jericho gate, oh, Jesus, being a Jew Orthodox, good standing in their synagogue. But when he said, what's that noise goes by? They said, Jesus of Nazareth passes, a prophet. Ahora, cuando el ciego clamó en la puerta de Jericó, ¡oh, Jesús! Era un judío ortodoxo con buena posición en la sinagoga. Pero cuando dijo, ¿qué es ese ruido que pasa? Le dieron Jesús de Nazaret pasa, un profeta. Said, Jesus, thou son of David. Oh, what a rebuke that was to his pastor and priest that stood by. But he didn't care what pastor, priest, or nothing else said. He was interested and he cared enough to get his sight, so he called out. Dijo, Jesús, hijo de David. Oh, qué reproche fue para su pastor y los sacerdotes allí parados. Pero a él no le importó lo que el pastor, sacerdote, ni otra cosa dijera. Él estaba interesado y se interesó lo suficiente por recobrar su vista. Entonces clamó. And when that blind man was ready and cared enough to call out, Jesus cared enough to heal him. He's the same yesterday, today, and forever. Amen. He cares when you care. But you got to care first. You got to prove that you care. Y cuando ese ciego estuvo dispuesto y tuvo el suficiente interés para clamar, Jesús tuvo el suficiente interés para sanarlo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A Él le importa cuando a usted le importa, pero tiene que importarle a usted primero. Usted tiene que probar que le importa. He identified and knowed and recognized his Messiah sign of discernment. Amen. He cared enough till he forgive every sin. And give her waters that she didn't come there to draw. Because
because she recognized. Él se preocupó tanto que cuando una mujer, viviendo con 6 hombres, identificó y supo y reconoció su señal mesiánica del discernimiento, él tuvo el suficiente cuidado de perdonarle todo pecado y le dio aguas que ella no fue allí para sacar, porque ella reconoció. She said, "Sir, I perceive that you are a prophet," when he told her what was wrong with her. And she's looking for that day to come. Only she'd been all church grouped. She didn't have a chance to do it. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando él le dijo lo que había mal en ella. Y ella estaba esperando que llegara ese día. Solo que había estado agrupada en una iglesia. Ella no tenía la oportunidad de hacerlo. But when she seen a man who could tell her what was wrong with her, she said, "Sir, I perceive that thou art a prophet. I know when the Messiah cometh, he'll do these things." He said, "I'm he." That's enough. She cared. Pero cuando vio a un hombre quien pudo decirle lo que estaba mal en ella, dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Yo sé que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Él dijo, yo soy. Fue suficiente. A ella le importó. She left her water pot and into the city she went. And she said, "Come see a man who's told me the things I've done. Isn't this the very Messiah?" Dejó su cántaro y fue a la ciudad y ella dijo, venid, ved a un hombre quien me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el mismo Mesías? Hallelujah. She was something like Rahab. She cared until she alarmed the whole city. Hallelujah. She cared because something had been done, authenticated scripture had been brought to pass and made positive sure, and she cared. Ella fue como Rahab. Fue tanto su interés que alarmó a toda la ciudad. Ella tuvo cuidado, porque algo había sucedido. La escritura vindicada había acontecido, y fue algo seguro. Y a ella le importó. She didn't care what the man said or somebody else said. She seen it. She was there when it happened. She cared. A ella no le importó lo que los hombres dijeran, ni cualquier otro. Ella lo vio. Estaba allí cuando sucedió. A ella le importó. And she cared for her people till she told every one of them. And it caused the whole city to believe on Jesus Christ. She cared, and he cared. Certainly he did. Y ella se interesó tanto por su pueblo que fue y les habló a todos. Y eso hizo que toda la ciudad creyera en Jesucristo. Ella tuvo cuidado. Y él tuvo cuidado. Seguro él lo tuvo. Jesus cared enough to bring these same things to pass, as he said, till he died and rose again to send him by the Holy Spirit, the Comforter, to show his ministry today, that he's still alive. A Jesús le importó lo suficiente el mensaje de hoy, que trajo a cumplimiento estas mismas cosas como él lo dijo, que murió y se levantó otra vez para enviarles el Espíritu Santo, el Consolador, para mostrar su ministerio hoy, que él aún vive. He cared enough. Won't we care? That's the thing. Won't we care? A él le importó lo suficiente. ¿Nos importará a nosotros? Ese es el asunto. ¿Cuidaremos de eso nosotros? He died for this ministry. He died in order that the Holy Spirit could be here in this day to show these things. He cared for you. He cared to bring it here. He cared to make the statement. He cared because he loved you. He cared enough to do it, to send the Holy Spirit to make this ministry today. Él murió por este ministerio. Él murió para que el Espíritu Santo pudiera estar aquí en este día, para mostrar estas cosas. Él tuvo cuidado de usted. A él le importó presentarlo aquí. A él le importó hacer esa declaración. Él tuvo cuidado porque él lo amó a usted. Él tuvo el suficiente cuidado de hacerlo, de enviar el Espíritu Santo para esto. Hacer este ministerio hoy. That's how he proved he cared in that day, because he come to vindicate what God said he would be. That's the reason the woman recognized him. Así es como él probó que le importó en ese día, porque él vino a vindicar lo que Dios dijo que él sería. Por eso es que la mujer lo reconoció a él. She said, I know when Messiah cometh, he's a prophet. When Messiah cometh, he'll tell us these things. See, he cared enough about the Word of God to vindicate it to her. Amen.
Ella dijo, yo sé que cuando venga el Mesías, Él es un profeta. Cuando venga el Mesías, Él nos dirá estas cosas. ¿Ven? Él tuvo suficiente cuidado de la palabra de Dios de vindicársela a ella. Amén. Prove it the same way. He's the same yesterday, today, and forever. Ahora le envió el Espíritu Santo para que en este día de concepción intelectual, para que Él pudiera, por el mismo Espíritu Santo, probar por medio nuestro que Él aún es el Mesías, probarlo de la misma manera. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Now that it's here, it's been proven over and over. Do you care enough to believe it? Ahora la pregunta es, ¿le importa a usted? ¿Qué piensa usted al respecto? Está aquí, ha sido probado una y otra vez. ¿Le importa a usted lo suficiente para creerlo? Do you care enough to confess your sins that you're wrong? Confess your unbelief and accept it. Do you care enough to accept it? He cared enough to die and rise again to bring it to you. Do you care enough to accept it? ¿Le importa a usted lo suficiente para confesar sus pecados? ¿Que usted está errado? Confiese su incredulidad y acepte eso. ¿Le importa a usted lo suficiente para aceptarlo? A Él le importó lo suficiente para morir y resucitar, para traérselo a usted. ¿Le importa a usted lo suficiente para aceptarlo? Amen.